Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con mi compañero Juan Arditi en el primer episodio de Entre Tazas y Tazas. Bienvenidos a todos, esperemos disfruten este podcast casero que estamos haciendo por primera vez. La idea, nada, es un poquito contar qué pasó en la semana con economía, mercados, bajarlo un poquito a tierra para todo el que no está en tema y capaz, si alguno sí está en tema, bueno, meternos con algo más complejo y eso, y que no sea algo ni largo ni pesado. Literalmente la propuesta que tuvimos fue como, che, nos gusta hablar de economía, nos gusta hablar de política, Franco está un poco más metido en finanzas que yo, y es como si estuviéramos grabando una conversación que tendríamos en un café por placer. Literalmente eso. Juan, y bueno, sabe bastante más de política. Van a notar que a veces, si estamos hablando de política, yo estoy más callado. Si estamos hablando de mercado, Juan está más callado. Capaz que si vamos a macro, bueno, ahí el debate es más continuo. Pero bueno, o sea, cada uno con sus fuertes. Bueno, primero que nada, si se escucha un poquito de ruido de fondo, fue porque arrancamos a grabar el día de más lluvia de todo el año. Y un poquito la agenda para esta semana es bastante rápida, es charlar sobre el IPC de Cava, el IPC de Nación, la licitación del Tesoro y bueno, también lo que conlleva esa licitación en el panorama macro, dada la estrategia del gobierno. No sé, Juan, y si tenés algún otro tema. No, y temas así políticos que pasaron o están pasando estas semanas. El anuncio de Adorni con el Ministerio de Economía por la baja de aranceles para los productos importados de electrónica, más que nada. Y bueno, el conflicto con toda la industria de Tierra del Fuego. Y una noticia que me acabo de enterar, pero que bueno, se venía hablando esta semana, es que al parecer hay algo de consenso en la oposición para aumentar las jubilaciones y el bono, que es un tema que se está tratando en diputados. Está todo bastante verde por ahora, pero están empezando a aparecer temas que al gobierno le pueden empezar a complicar Yo no el estaba paso. al tanto de esto, o sea, hay un proyecto para aumentar todo lo que es jubilaciones. Sí, jubilaciones y bonos. Sí. ¿Tenés idea cómo lo van a... Leí el titular. Bueno, un poquito eso, y acá algo que me acordé yo es, esta semana fue la licitación de San Miguel, de una nueva obligación negociable hard dólar que salió desierta, capaz mencionar un poquito ese tema con toda la crisis, va, no sé si crisis, pero bueno, los quilombos que hay por las obligaciones negociables de calificación crediticia a medio pelo y qué se puede esperar de acá a unos meses con estos últimos sucesos, como el default de GEMSA, Sami ahora se lo ve complicado, etc. Bueno, arrancamos un poquito con tema IPC, que tuvimos IPC de Cava, IPC Nación. Nada, esto si quieres arrancar vos, Juan, y que lo tenés más fresco todo el debate. Bueno, eh, esta semana arrancó, los primeros días de la semana, el gobierno de la ciudad sacó su índice de inflación para el mes de abril y le dio un resultado de 2,3%. Y ya más entrada en la semana, el jueves el INDEC publicó el dato de inflación para abril, que dio 2,8%, como habrán escuchado. Esto es el nivel de inflación para todo el país. Para Cava solamente fue 2,3%. Te hago dos preguntas acá, pensando en mi abuela que espero esté escuchando A ver, esto. Mari. La primera, ¿qué es el IPC? El IPC, ¿Qué es la inflación? Vamos a arrancar por ahí. bueno, la inflación es el aumento generalizado de los precios de una economía, en este caso, la Argentina. Y el IPC es el índice de precios al consumidor y es el mejor método que tiene un país, bueno, la Argentina es el método que usa para medir la inflación. Vos me preguntarás, ¿cómo se mide la inflación en Argentina? Bueno, el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, en el 2004-2005 hizo una encuesta, la EPH, no sé si escucharon hablar de eso, la encuesta permanente de hogares, fue a las casas, le preguntó a la gente en qué gastan su plata. En alimentos, en turismo, en esa época, tabaco, alcohol, Armo cines. canastas. Hago una canasta generalizada de en lo que gasta la gente la plata a lo largo del país, en el 2004 y en el 2005. Después se volvió a hacer otra encuesta, en el 2011-2012. ¿Pero qué pasaba en esa época?
el INDEC ¿Estaba intervenido o no? estaba intervenido. Entonces no se habla de esa canasta. Ah, No, me es como quedo. Voldemort. Y después, en el 2017, 2018, se hizo una tercera canasta con otros productos. Porque, a ver, si uno se pone a pensar en qué gastaba la plata, bueno, en nuestro caso, nuestros papás, en el 2004, 2005, y en qué gastan la plata ahora, hay diferencias. Bueno, lo interesante acá es que Nación, o sea, el INDEC, mide la inflación con la canasta de 2004-2005, con esos productos o en lo que gastaba la gente la plata en el 2004-2005, y en Capital se tiene la canasta más actualizada, que es la del 2017-2018, y es donde está el conflicto, o es uno de los conflictos que hubo el año pasado a la hora de medir la inflación. ¿Qué canasta tenemos que usar? ¿La del 2004? ¿La del 2017? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, diferencias hay un montón, porque mismo si les pido a ustedes que enumeren productos que hoy consumimos que en el 2004 ni existían, No, me imagino, hay un montón. ¿qué se te ocurre? Y para arrancar, no sé, o sea, las computadoras me parece que, bueno, está bastante más avanzado. O Internet. internet. Bueno, Internet, cualquier plataforma, Netflix, Spotify, Sí, la verdad te dije las computadoras entretenimiento, que justo había, también sería un poco más vieja, pero hay un millón de cosas que no. cualquier cosa de software que usábamos, mismo cuánto pesaba la electricidad, tipo los Los gastos servicios. en servicios. em, Hay un dato que, bueno, se está comiendo, por ejemplo, menos carne de vaca y se está comiendo más carne de pollo y de cerdo. No sé si es porque hubo un cambio en las dietas, si es porque hubo un cambio en los precios relativos de esas comidas, pero estadísticamente se está comiendo menos carne. Entonces, en 2017 se consumía mucha menos carne de la que se consumía en 2004. Para que se den una idea, el tabaco y los cigarrillos tenían una especie de ponderación en el 2004 y todavía para esa época se podía permitir, o sea, estaba permitido que la gente fume en espacios interiores. Claro, hoy no existe. Hoy, ¿cuánta gente ve fumando? Nadie. Y si la Nadie. ves a lo sumo, no, nada. Em, Así que bueno, esas son un poco las diferencias. También los gastos en turismo. La gente tiende a viajar más de lo que lo hacía en el 2004. Eh, bueno, otros electrodomésticos que bueno, esto viene también relacionado con todo lo que hablábamos antes. Está bien, tenés dos canastas de consumo que variaron mucho. O sea, una canasta de consumo, si esa misma encuesta se hiciese hoy, comparado a la encuesta, a la canasta de la encuesta que se hizo en el 2004, pero lo medís de la misma forma. Tal cual. Entonces, un poquito por ahí el conflicto. Pero bueno, más allá de del conflicto por las mediciones per se, hablemos un poquito del dato. 2,8. ¿Qué te parece? Y depende contra qué lo comparemos. Si lo vemos contra marzo, ¿cuánto cayó el IPC? En 0,9 puntos. Había Sí, dado 3,7 y ahora dio. Ah, no. sí, Ah, había cero punto dado nueve Perfecto. Sí, sí, sí. 3,7. Te diría, viene mejor la cosa. O sea, fue un muy buen dato, coincido, más habiendo salido del cepo, entre comillas, pues bueno, te falta flexibilizar un montón de restricciones que siguen presentes, que capaz una persona del día a día de a pie no se da cuenta, pero no se salió del cepo, se flexibilizó las restricciones cambiarias, pero habiendo hecho eso, que te baje la inflación, la verdad me parece, el 2,8 me parece un muy buen dato, pero que ya se venía esperando dados el avance de los precios a lo largo del mes. O por lo menos eso es un poquito mi view, aunque no me lo hayas preguntado. Eh, o sea, lo podemos catalogar como una especie de logro para el gobierno, entonces, este dato. O sea, es un logro, pero uno También esperado. convengamos, sí, Estaba en esperado. precios. Eso te iba a decir. En marzo no es que hubo una especie ya de ajuste, entonces este dato como que O decís como que en marzo se ajustó de más, entonces el de abril tenía que caer sí o sí. sí, sí, una especie de especulación o de profecía autocumplida, digamos, el hecho de que la gente ya estaba anticipando esta salida del cepo, entonces decir, che, va a aumentar el dólar. Entonces me cubro, aumento los precios en marzo, por eso marzo dio como dio. La gente al parecer había una especie de especulación sobre qué iba a pasar con el
tipo de cambio, entonces por eso abril dio mejor. Sí, y hay varios economistas que, bueno, hablaron de esto. Yo un poquito estoy de acuerdo en que capaz el mercado se adelantó. Exacto. O sea, estaba en precios, eh, pero sí, no, totalmente de acuerdo. Igualmente, más allá de que se haya especulado en marzo y abril te da más bajo, es un buen dato. Porque venís de un 3,7, pero flexibilizaste muchísimo las restricciones cambiarias y un 2,8, bueno, te vuelve a una tendencia a la baja, me parece. Y ahora la expectativa con qué va a pasar los meses siguientes. Lo poco que pude ver es que las primeras 2 semanas de mayo el dato venía siendo bastante bueno. Esto de EcoGo, que Es el que releva todas las semanas y EcoGo está haciendo las mediciones hasta ahora, le dan 2,2 que va a venir para 2,2 es lo que había mayo. escuchado, sí. Sí, lo que mide EcoGo. Pero sí, sí, la verdad parece que, bueno, que van a llegar bien a las legislativas y, a ver, bajar la nominalidad es el plan número uno del gobierno. No, o sea, sí, obvio veo foco en todo lo demás, pero creo que es el principal foco que tiene. Es el asset con el caballo de batalla del gobierno ahora mismo. O sea, vos decís que va a ser la campaña de las legislativas, bajamos la inflación. Tal cual. O sea, en el acumulado del año dio 11,7 me parece, que parece ser un buen indicio, tipo que haya sido 11,7. Y hablando de las legislativas, estamos hablando un poco a ciegas. Hoy es sábado, mañana tenemos como el primer test del gobierno frente al electorado. Mañana están las legislativas en Cava. Jugátela, capaz que envejece muy mal el podcast, pero ¿cómo decís que sale mañana? Em, Vi una encuesta que me llamó un poco la atención de Giacobbe, no sé si es que puedo decir el nombre, cualquier cosa fue censurado. Em, y decía que ganaba Dorni, creo que por un punto a Santoro, Sí. como si te dijera 32-31, y los Penato lejos de eso, creo que el 20 había sacado, una cosa así. Después algún otro que haya sacado una participación importante que hayas visto. Yo creo que a lo que hay que ponerle el foco, a lo que yo le voy a poner el foco, digamos, es más allá de los números, lo que va a importar, me parece, es quién se va a galardonar como el campeón. Quién Sí, sale primero, quién sale segundo. Por más que sea una diferencia de 1, 2 o 3 puntos, el que sale primero le va a haber arrebatado al pro la capital. Y eso es algo impresionante. sí, Adorni o Santoro, pero bueno, creo que le vendría muy bien al gobierno, lógicamente, que sea Adorni, y sería una sorpresa muy negativa que salga Santoro. No sé, para vos, ¿qué habla más? ¿Habla mal del gobierno que salga Santoro o habla mal del PRO? Creo que habla mal de la oposición, el hecho de que salga primero Santoro. Eh, si nos ponemos a ver un poco, o sea, son muchos candidatos, no hay 17, te puedo nombrar creo que 6 nada más, pero los que canalizan más votos, o sea, tenés a Larreta que te está dividiendo los votos con el PRO. La reta no puede sacar más de 3. No sé cómo, o sea, no sé, las encuestas que le dan bien a la reta, yo no conozco a nadie que vaya a No, no le votar a la dan bien a reta. Larreta, la de Giacobbe creo que le da 3 puntos algo, Bueno, es más de lo que hubiese esperado, igual. pero que igual no sé si logra la bancada con eso. No sé si con 3 incluso llega a tener una banca. Mirá, Eso es algo que estaba con ganas de hacer esta semana y no pude. Tipo, hay una página que vos podés simular sí. los resultados y las bancadas que tendría cada espacio político. Lo debo la verdad para la semana que viene, por ahí. Bueno, igual mañana ya vamos a tener el dato y el lunes, bueno, la reacción un poquito en los mercados. Y va a ser como de vuelta, la antesala. Vas a tener como También Capital no te dice nada. La semana pasada hubo elecciones provinciales. em, no tuviste ninguna reacción del mercado, porque en definitiva se esperaba que ganen los partidos provinciales, que es lo que tiende a pasar cuando se desdoblan las elecciones. Em, y bueno, en Capital también es un electorado, digamos, predecible, en el sentido de es un espacio Sí, ya tiene un historial claro de para dónde vota, exacto. no tiene esas sorpresas que te llevas en Nación, capaz que,
un año te sale amarillo, un año te salió violeta y un año te salió azul. Y eso estamos hablando de las últimas 3 presidenciales que dan lindas sorpresas. Pero sí estoy de acuerdo con eso. Bueno, después un poquito siguiendo con lo de la semana, está la licitación, que bueno, por acá lo mechamos con tema IPC. ¿Cuál es la estrategia del gobierno hoy? Y esto te lo confirma la licitación. Hay un artículo, si se quieren meter en el Instagram, está nuestra página, alconsultores.iq, donde si van a reportes hay un archivo que escribí el martes, si no me equivoco, Sí, fue el martes. el martes, donde básicamente te dice lo siguiente. Si mañana está la licitación. Si la licitación, bueno, primero, ¿qué es la Te iba a licitación del preguntar, ¿puedes Tesoro, contar no? qué es un poco la licitación? Básicamente el Tesoro necesita plata, entonces, bueno, sale a pedirlo cada 15 días. Tenés un lunes, por ejemplo, lo que es el llamado a licitación, que es, che, mirá, te voy a ofrecer estos instrumentos. ¿Por qué? Porque el Tesoro te pide plata, pero bueno, vos querés algo a cambio. Entonces, le vas a pedir un interés, que ese interés. ¿Y quién se presenta a estas licitaciones, Franquito? Y a estas licitaciones te presenta a la gente de a pie. Ah, uno se puede presentar a la licitación del Tesoro como persona física. No, vos te presentás a través de una entidad financiera. No sé, vos tenés tu cuenta en una LIC, no vamos a dar nombre. Bueno, a vos la LIC te da la oportunidad de licitar. Ok. O sea, vos licitas a través de entidades financieras. Ahora, ¿qué te decía esta licitación? Bueno, supongamos que al Tesoro le vencían 10 billones, o sea, tenía que pagar 10 billones pesos de 10 deuda. billones son 10.000 millones de Es un pesos. número imaginario, es lo Ok. que estoy diciendo, no me acuerdo cuánto era el número exacto. Si querés ahora lo buscamos, creo que era 5 y pico. Ahora, si a vos del total roleás menos que roleás, bueno, la gente que va a la licitación va con títulos viejos, que le tienen que pagar. Sí. Vos tenés dos opciones, o te quedás afuera y esperás que te paguen, o decís, che, mirá, te doy estos títulos y a cambio dame títulos nuevos, que pueden emitirse a, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Bueno, si en los vencimientos que tenía el Tesoro lograba rolear el 100% o un número cercano al cien por O sea, que ciento la gente vuelva a comprar estos títulos a un vencimiento más largo. Sí, acá cuando hablamos de la licitación del Tesoro, en realidad persona física tiene poca presencia, es más entidades A financieras. lo que, bueno, sí. O sea, sí, básicamente que vos agarres tus títulos viejos y digas, no me des la plata, dame títulos nuevos a más plazo. Bien, es un voto de confianza, se puede decir también. Esto puede ser un indicador. Es un voto de confianza, la licitación, si vos tenés un rollover cercano al 100 es un voto de confianza, sin ninguna duda. Después, como otro voto de confianza, tenés, che, ¿qué licita la gente? Si vos tenés fe en el plan económico y que van a bajar la nominalidad, o sea, la inflación, Mm, vas a licitar tasa fija. Si vos crees que la nominalidad de acá para adelante va para arriba, bueno, vas a licitar instrumentos que ajusten por ser, que son básicamente los que ajustan por inflación. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que vos roleás menos del 100%, que vos roleás el 90%. Bueno, ese 10% que no se roleó, lo tenés que pagar. A fin de cuentas, es vos, Tesoro, vas a darle pesos a las entidades financieras, o sea, va a haber más más pesos pesos. dando vueltas en la economía. ¿Qué tiene de bueno esto? Que relajas un poco el tema de liquidez, capaz mejora la tasa interbancaria, capaz se refleja un poco en los créditos, pero bueno, la contracara de esto lo veas en la inflación. Ok. Ahora, si vos roleas un número cercano al 100 y vos todos los meses además tenés el superávit fiscal que vas retirando pesos, es, che, quiero que haya cada vez menos peso en la economía. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Vas a tender a llevar el tipo de cambio hacia la banda inferior, que hoy está en 1000. ¿Para qué? Para cumplir primero tu objetivo de reservas con el fondo y segundo, para pagar, para realizar los pagos de deuda que te des en julio. Bajando acá un poquito a tierra.
vos en julio te vence toda la deuda, o sea, tenés que hacer pago de capital, intereses de los bonos, los bonares globales. Bueno, para eso tenés que comprar reservas y aparte tenés metas de acumulación de reservas con el fondo. Eran como 4.000 millones de dólares que tenía que acumular en el año. Sí, un número así. No, Ok, la verdad, si te digo, te miento. ok, Pero cuestión, el gobierno salió a decir, no vamos a comprar hasta 1.000. ¿Por qué? Porque si vos salís a comprar reservas antes, bueno, vos comprás dólares, pero a cambio estás dando peso, estás metiendo más peso en la economía y de vuelta volvemos a lo mismo, te puede afectar la nominalidad. bien. O sea, acá, Franquito, para poner una pausa nada más. Acá estamos hablando de el esquema cambiario que tiene el gobierno, de las bandas. Sí. O sea, lo que vos estás diciendo, a ver si lo puedo poner un poco más a tierra. Por el hecho de que el gobierno esté haciendo estas licitaciones, el Tesoro esté haciendo estas licitaciones, que no lo dijiste, pero son a tasa fija, no es a tasa ser. Bueno, justo los resultados de esta, nada, ya hace unas cuantas, igual desde que arrancó este gobierno y empezó a bajar la inflación, que lo que más se licita es tasa fija y no ser. Ok, ya se hizo esta licitación y ya tuvieron el rollover fue del El 100%. rollover fue del 100%, entonces bueno, es lo que te decía, te confirma un poquito que el plan del gobierno es llevar el tipo de cambio a 1.000 a toda costa. O Claro, sea, vas a ajustar la liquidez, te van a faltar pesos en el bolsillo, dicho en criollo. Vas a ok, tener que salir a usar tus dólares. perfecto. O sea, mi cabeza está como, había una X cantidad de pesos en la economía. Contra una Y cantidad de dólares. Sí, Bueno, hoy el X es un poquito más chico porque tuviste el superávit fiscal que, bueno, retiraste peso de la economía. O sea, tenés un X más chico a un mismo Y, por así decirlo, muy sencillo. Tenés menos pesos a igual cantidad de dólares. Y vos querés que sea mayor cantidad de dólares porque está todo ese tema, viste, del blanqueo que no sé bien cómo lo quieren sacar, porque es un blanqueo lo medio. del blanqueo, decís, el anuncio de estas últimas 2 semanas de que la gente pueda usar hasta 100.000 dólares, o de qué blanqueo estás hablando. Sí, sí, o sea, está medio en el aire porque no sé, creo que no sabían cómo hacían para pasarlo, o sea, para sacarlo sin pasarlo por el Congreso. Creo que no se puede hacer Claro, no se eso. puede. El tema que hubo es que lo querían hacer por decreto. Eh, un poco de contexto, el gobierno está queriendo que la gente saque los 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen abajo del colchón y que los empiece a usar para que esa plata vuelva a entrar a la economía. Y el objetivo es, bueno, ¿cómo hacemos que la gente, Doña Rosa, diría mi papá, saque los dólares del colchón y los empiece a gastar? Una de las medidas fue autorizar a la gente que quiera hacer cualquier compra de hasta 100.000 dólares, ya sea un departamento, un auto, lo que sea, que no tenga que explicar el origen de esos fondos, con una simple declaración. O sea, primero fue eso. Después se dijo, vamos a hacerlo con una declaración jurada, de que estos fondos fueron obtenidos de manera lícita. Y ahora el problema es que tiene que pasar por el Congreso, porque están queriendo dar a entender de que es un blanqueo, pero no es un blanqueo. En definitiva, sí es un blanqueo y cualquier blanqueo tiene que pasar por el Congreso. Básicamente estás buscando esa dolarización endógena de la De que que tanto tanto habla hablan. Milei, pero bueno, nada, en la conclusión es la misma. Vos querés llevar a toda costa el tipo de cambio a 1.000 y querés comprar reservas sobre la banda, o sea, el gobierno va a comprar dólares a 1.000 pesos por dólar, ni un peso más caro. Esa es un poquito la idea, Ok, ¿no? espera, entonces siguiendo con el X y el Y que decíamos. El X era la cantidad de pesos. Sí, Está cayendo la cantidad de pesos con el superávit fiscal que estamos teniendo. claro. Y encima el Y ahora Y con las aumentó, licitaciones y las con el licitaciones. rollover al 100. Y ahora el Y, bueno, aumentó por este préstamo que tuvimos con el fondo y encima con este incentivo que están tratando de meter para que la gente saque los dólares y los meta en la economía, o sea que estás queriendo que aumente el I. Si aumenta el I y baja tu X, el tipo de cambio empieza a bajar, en definitiva. Sí, Porque en definitiva el tipo de cambio, mi papá diría, lo voy a citar muchas veces a mi papá, es la cantidad de pesos dividido la cantidad de dólares que hay en la economía.
Casi así de sencillo. Esto es lo que O diría. sea, es un tío, Es una no sé si cuenta es, almacenero. claro, no, no Em, sé si lo definiría como el si tipo hay de menos cambio. pesos y más dólares, tu tipo de cambio empieza a bajar. Es lo Claro, que quiere el gobierno para acumular reservas. Que el tipo de cambio pase de los 1.100, casi 1.200 que está ahora, a 1.000 y así comprar reservas. claro. Básicamente quieren comprar las reservas a 1.000 porque tienen que cumplir las metas con el fondo y tenés que hacer los pagos de capital e intereses, pero bueno, igual tenés un plan B que es la emisión de deuda nueva. Se hablaba de un bono. Creo que lo habían definido como pesos link, que era un bono que se suscribía en dólares, pero se pagaba en pesos. Lo mencionó un poco, ay, no me acuerdo, este economista del gobierno, la mano derecha de Caputo, el que estaba en Anchor también, Furiase. Lo Furias. mencionó Furiase en una entrevista. Y si no, bueno, tenés de repo con bancos. ¿Qué es el de repo con bancos? Es un acuerdo de recompra, que significa vos, o en este caso el gobierno, le da a bancos en el exterior activos, que es como que se los está vendiendo, y a cambio ese banco le da los dólares porque se los está comprando, ¿no? Es una transacción, pero con un acuerdo de que a una determinada fecha, con, con un número pactado, el banco le va a devolver los títulos ¿Qué banco? al el banco con el que se Ah, acuerde. El banco le va a devolver los títulos al gobierno o los activos, que puede ser el oro, puede ser muchísimos activos, no necesariamente tienen que ser títulos. Y bueno, el gobierno le va a dar los dólares, lógicamente, con un interés. Eso es ok. un poquito de repo. Entonces, bueno, lo que a vos te queda es, che, yo quiero comprar los dólares a 1.000. Si no llego a comprarlos a 1.000, bueno, te uso el repo o te emito esta deuda a pesos link, pero nada, la verdad es que estás haciendo todo para llevar el tipo de cambio a 1.000. Mismo con la cuenta del tipo de cambio almacenero, querés aumentar la cantidad de dólares en la economía, manteniendo, e incluso reduciendo la cantidad de pesos. Y creo que había una cosa que no habíamos terminado de decir, que era de lo de la intervención del gobierno. O sea, una de las críticas, por lo menos cuando apenas se salió del cepo, Sí. ¿en cuánto estaba el MEP? Más o menos. Ah, Mil trescientos cincuenta, mil sí, cuatrocientos casi. sí, se había volado Y esta vimos semana. que se desplomó de un día para el otro a 1.200, una Sí. cosa así. Entonces la pregunta de la oposición, sí, de la oposición al gobierno era ¿por qué el Banco Central no está comprando reservas a 1.200? Bueno, sí, más allá que se te desplomó, o sea, tuviste un saltito en el tipo de cambio oficial, pero bueno, a ver, con un tipo de cambio oficial a 1.100, 1.200, 1.250, a mí me sigue pareciendo barato. Pero bueno, yo no soy Toto Caputo, no soy Furiase y no soy Milei. Creo que acá hay un poquito de esta mentalidad de trader que tiene todo el equipo, ex Golden Boy, que se compra barato y se vende caro. Y si creen que el tipo de cambio va a ir a 1.000, no lo van a comprar a 1.150. Me parece una estupidez, obvio, opinión personal, ¿no? Pero no lo veo bien llevarlo a 1.000 a la fuerza. Eh, ¿A qué llamas llevarlo a 1.000 a la fuerza? O sea, todo esto que está haciendo el gobierno dirías que no es a la fuerza. No, bueno, me lo definí mal con llevarlo a 1.000 a la fuerza, porque sí, tu objetivo, o sea, sí, querés llevarlo a 1.000 a la fuerza porque querés desinflar a cualquier costo, querés bajar la nominalidad sea como sea, pero al margen, un tipo de cambio a 1.100, 1.200, ponete a acumular reservas, no me parece mal. El tema es que, bueno, te da miedo que inyectando esos pesos se vayan a la inflación, que hoy es tu principal ancla. Y volvemos casi a lo primero que estábamos diciendo. Año electoral. ¿Cuál va a ser el caballo de batalla del gobierno? Claro, bueno, y La volver, y inflación. ¿Qué pasa si el Banco Central empieza a comprar reservas dentro de la banda? O sea, más caro de 1.000, más barato de 1.400. En definitiva, está inyectando pesos en la economía. Más pesos en la economía, más inflación. No necesita eso el gobierno ahora mismo. sí, o sea, en resumidas cuentas, sí, te va a eso, pero bueno, es una disyuntiva. ¿Por qué? Porque si vos tenés muy pocos pesos en la economía, te frenan la actividad económica. O sea, tenés que fijarte de no tener tan pocos pesos como para que se te ralentice la actividad.
también me parece que va un poquito por ahí. Este tema creo que nos extendimos bastante y bueno, si querés podemos mencionar un poco, bueno, las crisis de deuda, lo que pasó con GEMSA, la reestructuración, nada, de la reestructuración, igual la empresa todavía no anunció nada, y después la licitación desierta de San Miguel. Bueno, ¿querés contarnos un poco de eso? O sea, Eh, contanos cuáles son de estas tres empresas o son dos. no, estas son dos. Ok, La otra era que te iba a poner a Clisa, que ya había salido a cotizar los títulos nuevos, pero eso, olvídate, tampoco es tan olvídalo. importante. Entonces, ¿querés contarnos un poco de la reestructuración de la deuda de GEMSA? Sí, igual la verdad lo que te puedo contar es nulo porque la empresa todavía no salió a decir nada. Fuentes informales dicen que están buscando Pero ¿querés hacer. contar qué fue lo que pasó? Tipo, ¿por qué la estamos mencionando hoy? Me parece, la verdad que nos vamos a extender de más, pero también porque ya salieron, o sea, es noticia vieja, es noticia de la semana anterior, de la pasada. El que tenía GEMSA en cartera ya se leyó todos los diarios, ha habido y por haber, viendo qué pasó, un poquito decir, bueno, qué va a pasar o qué hubo de novedad esta semana con respecto a lo que va a pasar. A ciencia cierta, nada, no se dijo nada. La empresa está con reuniones, tenemos entendido que quiere hacer una reestructuración amigable, sin quita de capital, pero bueno, la verdad, sin seguirla al fino a la empresa, me parece difícil porque está súper endeudada. No digo que no pueda, digo que va a estar jodido y que lo que tiene que evitar a toda costa es ir a terreno judicial a que le liquiden garantías porque eso va a frenar la operatoria de la empresa y bueno, y ahí ya se complica muchísimo. Y después de San Miguel, nada, salió a licitar una nueva obligación negociable hard dólar, que era la reapertura de una anterior que tenían, salió desierta. Eh, Yendo un poquito de la mano por estos dos temas, venía con esta crisis de deuda de empresas que no son YPF, ¿cómo decirlo? Medio pelo, no quiero decir medio pelo, pero que están complicadas. Eh, Nada, hoy me parece que el mercado lo que va a buscar es ir a terreno más seguro, capaz vas a una Mastelone, vas a una YPF, vas a una PAE. Creo que este, este último suceso metió miedo en el mercado y lo vamos a estar viendo en las próximas colocaciones de deuda por parte de corporativos. Bueno, nada más para agregar, Fanny. De esto, Franquito, no tengo absolutamente nada para decir, pero bueno, espero que la gente le haya gustado esta parte. Y nada, esto fue un mini resumen de la semana. La idea es la próxima meter más comentarios sobre activos, meter, capaz de estructurarlo más. Fue una primera prueba y salió así como salió. Vamos viendo qué sale. Literalmente es como dijimos al principio. Estamos con una taza de café cada uno, charlando nada más que con un micrófono esta vez. Claro, y bueno, cada uno hable un poquito más de lo que más sabe, no, no mucho más, pero bueno, es la semana que viene volvemos con otro, volvemos con activos puntuales, volvemos con recomendaciones de inversión. Si alguien quiere decirnos que prefiere más macro, micro, política, dónde poner la plata, estrategias de inversión, trading, cualquier cosa así. Sí, esta semana también el foco va a estar puesto en, que bueno, ni llegamos a hablar, pero bueno, quedará para la semana que viene, tampoco hay muchas más novedades, del conflicto del gobierno con Tierra del Fuego por el régimen de promoción industrial, que conflictúa con la quita de aranceles que está tratando de hacer el Ministerio de Economía. Y bueno, también estar atentos a ver qué pasa en diputados con lo del aumento a las jubilaciones y qué va a hacer el gobierno porque está pasando ya que el PRO de a poquito le está empezando a soltar la mano. Al parecer los diputados de Patricia se quedaron con Milei, pero los diputados que no responden a Patricia le están empezando a soltar la mano y están apoyando este nuevo proyecto de ley, que claramente va a traer problemas
con el superávit fiscal. Y bueno, no mucho más que agregar. Acá Juan y con la última opinión política Franquito con lo financiero. y en la macro nos ponemos a batir un poco. Así que bueno, hasta Hasta el domingo que viene. el domingo que viene.